nos vamos a meter con los taninim, porque el texto nos va a hablar de taninim. Vamos a ver qué son los taninim. La simbología también. Hay un personaje que es llamado Tanin en el Tanaj, en la Biblia hebrea. Y cuál es la idea, el mensaje que de alguna manera nos deja la escritura con respecto a estas criaturas. Dice el texto en el Génesis 1:21, estoy leyendo aquí: y creó Elohim los grandes dragones, monstruos, pero monstruos tiene una connotación fantástica. No sé si tal vez menos que dragones, pero lo pongo así entre corchetes y bueno, casi es preferible dragones, pero entendiendo el dragón bíblicamente que iremos viendo, ¿vale? Y no es algo tan extraño, especialmente para aquellos que estáis familiarizados con el libro de Apocalipsis o Revelación, donde, aunque a modo de visión, se nos habla de dragones. Solo que, claro, podemos no estar acostumbrados a ver dragones fuera de ese libro. Si estamos en Apocalipsis están bien los dragones, si salimos de Apocalipsis ya los dragones, y ahora qué hacen aquí dragones, se han escapado del libro de Apocalipsis. Pero ya iremos viendo qué son dragones, cómo los va definiendo y un poco entendiendo esta dinámica de estas criaturas, ¿no? En hebreo lo que tenemos aquí es et ataninim, la palabra taninim, es la que se traduciría por dragones, y Agedolim sería grandes, los grandes dragones. Entonces, cuando hablamos de grandes dragones, el único texto donde se menciona de manera específica y en plural y con artículo como aquí aparece, la única mención es este texto. Vamos a tener otras menciones en singular, en plural también, pero no tal y como está redactado aquí en el texto hebreo. ¿Vale? Esto de entrada pues ya es significativo. Ahora, la mayoría de menciones van a ser en singular, van a hablar del tanín, por lo tanto del dragón en singular. Taninim, para que lo tengáis en cuenta y para que vayáis viendo y cómo se va perfilando el concepto, ¿eh? Es el plural de tanín, como os decía. El plural en hebreo se suele hacer, aunque aquí faltaría una yod, porque el plural suele tener la yod, pero la terminación im, que también a veces ocurre, es del plural en hebreo, masculino plural habitualmente. Entonces, tanin es el singular, taninim el plural. Entonces se traduce habitualmente por dragón, por monstruo marino, que también en algunos casos hay Biblias que lo vierten de esta manera. Hablan de los grandes monstruos marinos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué marino? Porque generalmente ya vamos a ver que el tanín es una criatura vinculada a las aguas. También se podría traducir o entender como cocodrilo. De hecho, si pensamos en un dragón, no un dragón grande, como los Taninim Kedolim que tenemos en Génesis 1:21, sino un dragón, lo más parecido en nuestro tiempo a un dragón es un cocodrilo. Y vamos a ver cómo el cocodrilo además va a tener mucha conexión con Egipto, con el Nilo. Hay un dios egipcio que tiene cabeza de cocodrilo y hay todo un episodio que, si Dios lo permite, veremos con cocodrilos o probablemente cocodrilos. Y también, por último, bueno, pues cetáceos. ¿Cuál es un cetáceo? Por ejemplo, una ballena. Bien, entonces, por ahí también se mete este tipo de animales. Pero netamente, por las conexiones que vamos a hacer ahora con otros textos de la Biblia, casi que es preferible quedarnos con la excepción de dragón y un poco en función del contexto, pues poder imaginarnos qué tipo de dragón sería. Vamos a leer algunos textos que tienen que ver con Tanín y que aparece Tanín en el texto hebreo, tal vez no en la traducción que usamos, ¿vale? Y en todos los casos lo he vertido como dragón, para que haya una uniformidad y podamos darnos cuenta de cuándo aparece el término, porque si no a veces es difícil si vamos variando la traducción. Isaías 27:1 es uno de los textos paradigmáticos a este respecto, que ya nos va a empezar a conectar el tanín con otro ser, otra criatura, que es un tanín. Dice: en aquel día visitará Adonai con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, Ofidio veloz, y al Leviatán, Ofidio tortuoso, y matará al dragón que está en el mar.
Entonces, la palabra dragón aquí la volvemos a tener, et atanin. Fijaros, aquí tenemos tanin, que es la palabra dragón en singular, que es la que tenemos traducida aquí. Ahora, lo interesante de este texto, o una de las cosas interesantes, es que se nos va a empezar a unir el dragón, el tanín, con el leviatán. Aquí la tenéis en hebreo. Y el leviatán se incluye dentro de la familia del Nahash. Esta es la palabra Nahash en hebreo, en los que entraría, por ejemplo, los dragones o seres como el leviatán, o criaturas y animales como el cocodrilo. Bien, tanín y leviatán, por tanto, están relacionados. El leviatán es un tanín, es un dragón. ¿Dónde vemos esto? Bueno, el leviatán, como criatura, es una bestia marina. Vamos a ver que siempre está relacionado a las aguas, por eso decía que los taninim o el tanín está conectado a las aguas. Una bestia marina gigante, narrada en la Biblia. Y según la Biblia es una criatura creada por Dios, por lo tanto no escapa al control de Dios, no escapa a la soberanía de Dios, simplemente tiene la categoría de criatura. Y su aspecto, ahora iremos a ver eso, es descrito en el libro de Job con un gran parecido a un dragón. En la imagen que tenéis aquí es, bueno, para nota también cultural, es un grabado de Gustave Doré, un artista francés, hecho en el 1865, titulado La destrucción del Leviatán, que básicamente, ¿qué plantea aquí? Bueno, pues lo que hemos leído, acabamos de leer en Isaías. En el Salmo 74, los versos 13 y 14, nos dice, tú dividiste con tu poder el mar, quebrantaste cabezas de dragones en las aguas. De vuelta, ¿eh? Aquí tenéis Roshei Taninim. Roshei Taninim Alamaim. Roshei, cabezas de Rosh, de cabeza. Taninim, el plural. Aquí sí, dragones. No dice dragones grandes. Si te das cuenta, no tenemos el adjetivo. Pero sí nos habla de dragones en las aguas. Al-Amayim. La palabra Mayim ya la hemos trabajado. En el verso 14 continúa y dice, tú magullaste las cabezas del Leviatán. Fijaros, Roshei Leviatán. Aquí tenéis cabezas del Leviatán. El Leviatán, pues al parecer tiene más de una cabeza. Ya se parece más a un dragón, ¿no? Un dragón con varias cabezas. Y lo del dragón con varias cabezas forma parte de la literatura bíblica. Vamos a ir viéndolo, ¿eh? Dice, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Entonces, vemos que de vuelta, aquí el que vence sobre el mar dividiéndolo es Dios y quebrantando cabezas de dragones en las aguas y magullando las cabezas del leviatán. ¿Ya? Tenemos dragones, tenemos aguas, tenemos leviatán. Vamos a ir cogiendo los hashtags, como dicen hoy, las palabras claves que nos van dando la temática. Isaías 51, los versos del 9 y 10, dice, vamos a leer luego el 11, que también va a ser clave, pero primero estos dos, dice, despierta, despierta, vístete de poder, brazos de Adonai. Despierta como en los días de antaño, las generaciones eternas. ¿No eres tú el que cortó a Gaab y el que atravesó un dragón? Es decir, aquí lo tenéis, este es el verso, porque no cabe todo, si os dais cuenta, pero este es el verso 9 en hebreo, el 10 no lo he incluido solo 9, ¿por qué? Porque es donde aparece la mención, un dragón, tanín, aquí lo tenéis. Entonces, ¿no eres tú el que cortó a Rab y el que atravesó un dragón? Y luego continúa, ¿no eres tú el que secó el mar? ¿Cuándo Dios secó el mar? Las aguas del abismo abundante. El que puso las profundidades del mar como camino para cruzar los redimidos. ¿Cuándo ocurre esto? Estamos en Hakamatzot, panes sin levadura. Venimos de Pesaj. ¿Qué celebramos en Pesaj? La salida de Egipto. Muy bien. ¿Cuándo Dios abre el mar? O el mar, el Yam Suf. Sí, el mar de cañas. ¿Cuándo? En Éxodo. Entonces vamos a ir conectando la apertura del mar, la división del mar, en la destrucción del dragón, el leviatán, que también es muerto, que también está en las aguas, con todo lo que vamos viendo. Vamos a ir uniendo las diferentes piezas. En Isaías 51:11, que es el mismo capítulo, un versículo después, dice,
Y los librados de Adonai volverán y vendrán a Sión con canto y alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán, huirán la congoja y el gemido. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es después de esta destrucción del dragón, de la división de las aguas, de Dios ganando la batalla con el mar, pues redunda en liberación para el pueblo de Dios? Bien, entonces vamos conectando con una realidad profética también, porque ya vimos, todo esto ha pasado, pero volverá a pasar, se volverá a repetir esa historia de manera que se quedará consumada, quedará una realidad ya plena y acabada. Entonces, hay una victoria de Adonai sobre estas criaturas que, como digo, redunda en salvación para el pueblo de Dios.